Bien, buenas noches de nuevo. Vamos a continuar con la clase. Voy a compartir mi pantalla. Bien, antes que continuemos con la clase, siempre de recordarles que la evaluación de esta materia les había dicho que le íbamos a tener el viernes. Entonces el viernes va a estar disponible el examen todo el día para que ustedes puedan desarrollarlo, puedan hacer los ejercicios que ahí se les van a solicitar. Y el examen parcial siempre va a ser el día próximo martes a esta hora, en la misma dinámica. Hay dos clases más que yo les voy a subir a la plataforma. Ahorita solamente, bueno, el día de ahora vamos a trabajar con lo que se le conocen como expresiones regulares. Y hay otra parte que son actualizaciones de documentos y array, que todavía no lo hemos visto. Y también la otra clase que tiene que ver con el manejo de fechas, que tampoco se la puede subir a la plataforma. Entonces, ahí están pendientes porque deberían de aparecer dos clases más con las cuales ustedes van a estudiar para la parte del parcial. Entonces, en lo que veamos ahora, más lo que veamos, más esas dos clases adicionales que les voy a subir, sería lo que vendría en el examen parcial, que esas dos clases son las que no pudimos ver la semana pasada, para que más o menos ponernos al día con lo que nos corresponde para esta semana. Bien, vamos a empezar a trabajar en esa clase con expresiones regulares. Yo les he estado mencionando que hemos estado utilizando, en ese caso, hemos estado utilizando esas condiciones que nos permiten realizar búsquedas, por ejemplo, de un documento o una persona en específico. Hemos visto algunas condiciones que me permiten utilizar algún tipo de operador especial, pero todavía no hemos logrado identificar o no hemos puesto dentro de la plataforma alguna búsqueda un poco más compleja. Entonces vamos a trabajar ahora justamente en esa parte. Vamos a trabajar en expresiones un poco más complejas. Y normalmente se le conocen como expresiones regulares. Pero para hacer este ejemplo de estas expresiones regulares, pues sería como un poco más complicado hacerlo con nada más 5 artículos, que son los que tenemos ahorita, son 5 documentos, que son los que tenemos en la colección de usuarios que trabajamos en las clases anteriores. Entonces vamos a aprender primero a importar eh, algunos tipos de bases de datos. Yo ayer les estuve mandando, les mostré un link donde se pueden apreciar esas bases de datos. Aquí les he puesto en la plataforma. Si ustedes se van hacia la parte inferior, ahí hay una parte que dice link de bases de datos de ejemplo. Si le hacen clic, les va a mandar a este repositorio de GitHub, donde ustedes pueden, en ese caso, previsualizar o ver algunas de las bases de datos que ya existen. Por ejemplo, ahí están las de Airbnb, que les había mostrado la vez anterior. Ahí está también la de geoespaciales, la de Mflix, que es la de algo similar a Netflix, la de supplies, que es con respecto a ventas, el training, el waterfall, que en ese caso es para la parte de datos. Y aquí les da cierta información con la cual ustedes pueden estar trabajando. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es bajarnos una de estas. Vamos a estar trabajando con la de Airbnb. Entonces para descargarla, si ustedes le hacen un clic en el link, en esta parte de acá, les va a mandar directamente hacia la base de datos o el contenido directamente de esa base de datos. Ahí hay una colección que se llama Listings en Reviews. Le vamos a dar clic a esta y ahí nos debería demostrar toditita la información que contiene, o básicamente el contenido de la base de datos de esa colección como tal. Sin embargo, pues es bien difícil poderla, que el navegador la pueda desplegar en esa parte de acá, y para eso pues tiene otra opción que la permite mostrar como en modo texto. Entonces le vamos a dar clic a esta que dice View RAG y van a notar que ahí se va a tardar un poquito en mostrarlo, pero nos va a dar toda la información del archivo en un formato de texto que yo puedo previsualizar. Si observan, ahí está el documento. Llegar es bien simple, lo voy a volver a colocar acá para que lo vean. Aquí les dejé un link, le hacen clic al link. En ese link le hacen clic a Airbnb, que es con la cual vamos a trabajar. Se los dejo así porque más adelante en algún examen o alguna prueba que yo les vaya a hacer, les vaya a decir haga una importación de la base de datos X.
Entonces le vamos a dar clic en Airbnb, luego a la colección y luego dentro de la colección ya previsualizamos los datos. Este, si se dan cuenta, es un objeto JSON, empieza con una llave. Entonces básicamente aquí está todo el contenido que nosotros vamos a utilizar para realizar la búsqueda. Es una base de datos un poco más completa. Para poderla importar, porque no vamos a estar digitando todo esto uno por uno, para poderlo importar existe un proceso específico para realizar ese proceso. Vamos a copiarnos el link, le damos clic en la parte de arriba y ahí lo vamos a copiarnos el link y luego nos vamos a venir a la parte de la consola. En la parte de está en la plataforma. En las plataformas yo les dejé, en la plataforma les dejé uno que dice link para bases de datos, ejemplo. Yo creo que todo le sale. ¿Sí? ¿Me confirmo? Vale, entonces al entrar ahí lo lleva al repositorio de GitHub. Es ese que tenemos acá. Y dentro del repositorio de GitHub seleccionan el que dice Sample Airbnb, que es con el que vamos a trabajar hoy. Cuando ya trabajemos, por ejemplo, con películas, yo les voy a decir vamos a Mflix, o si trabajamos con ventas, vamos a Supplies y así sucesivamente. Pero por el momento vamos a trabajar en la que dice Airbnb. Entonces le damos clic en Airbnb y luego le damos clic en Listen and Reviews. Y aquí les va a preguntar, les va a mostrar esa opción que dice View RAW para poder ver el documento pero en formato de texto. Y ya les aparece así. Entonces lo que vamos a hacer es copiarnos el link. Aquí en la parte de arriba, en la barra de direcciones, le hacen clic, copiamos el link porque el que vamos a ocupar es el link. Copiamos el link y ahora nos venimos a la parte de la consola. Y en la parte de la consola, lo que vamos a hacer para separarlos es que nos vamos a crear, dígame. Sí, no, tiene que entrar a PowerShell y en PowerShell, o sea, aquí nosotros estamos en la consola de Linux. Usted tiene que entrar a la consola de PowerShell y desde ahí hacer el proceso que le... Bueno, en el caso suyo, como es Windows, no es necesario. Lo que tendría que hacer usted es en esta parte de acá darle clic derecho y le da clic a la opción que dice... Aquí le tiene que dar... Bueno, todavía no lo he descargado. Cuando lo descarga, le va a dar una opción que dice guardar como. Ahorita aquí todavía lo está descargando. Déjenme ver que termine de descargarlo. Acá, vea, si le da clic, le va a aparecer una opción que dice guardar como. Y ya usted lo puede guardar dentro de descarga de su computadora o donde usted lo quiera almacenar. Puede crearse una carpeta y en esa carpeta, dentro de PowerShell, en esa carpeta almacenar, digamos en documentos, por ejemplo, almacenar ese archivo, crearse una carpeta para que pueda tener el documento en su máquina. La descarga es la diferente, de ahí pues, de lo contrario el proceso, el resto debería de ser igual. De ahí cuando ya estamos acá, lo que yo voy a hacer es crearle una carpeta. Le voy a poner, por ejemplo, Airbnb. Vamos a entrar a Airbnb. Y aquí vamos a usar en la consola un comando para descargar que se llama wget. Se le ponen wget y se pegan allí el vínculo que copiamos del otro lado. Si se dan cuenta debe de decir https ra.github.usercontent.com diagonal y toda la ruta completita. Cuando le dan enter, ese va a hacer el proceso de descarga. El archivo es un poquito grande, pesa casi 100 megas. Y eso significa que ya lo descargó. Si ahora listamos los archivos, van a notar que aquí tengo un archivo que se llama listandreview.json. Ese es el archivo que contiene toda la colección con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces ya cuando está descargado el archivo en su computadora, el siguiente paso debería de ser importar esa base de datos. ¿Cómo vamos a hacer para importar esa base de datos? Mongo tiene un comando específico para poder hacer el proceso de importación.
Entonces lo que tienen que hacer ustedes es utilizar un comando que se llama Mongo import, y dentro del Mongo import vamos a usar algunos parámetros. El primero es el "-db". Ahí le voy a decir yo a qué base de datos, en este caso voy a hacer el proceso de importación. Yo le voy a decir que lo voy a crear o lo voy a hacer a la base de datos Airbnb. Si la base de datos no existe, él automáticamente va a crear esa base de datos. Si ya existe la base de datos, entonces lo que va a hacer es montar, digamos que la colección ya exista, la va a sobreescribir, y si no existe, entonces va a crear la colección. Después de eso le voy a decir "-collections", y ahí le voy a decir en qué colección voy a guardar esa información. La colección que voy a crear, yo le puedo poner "listen in review", pero sería muy largo el nombre, así que en lugar de eso le vamos a colocar datos. Y luego le agregamos "-file", y le decimos en este caso el archivo que vamos a importar, que debería ser "listen in review JSON". Voy a poner en limpio para que lo puedan ver mejor. El comando es mongo import "-db". Airbnb es el nombre de la base de datos. "-collections", que en este caso debería ser el nombre de la colección, que se llama datos. Y luego "-file" y el nombre de listeninreview.json. Esta es una manera en la cual nosotros podemos compartir datos entre diferentes servidores de MongoDB. Imagínense que tienen que hacer un proceso de importación y exportación de datos. Digamos que yo tengo un servidor y voy a cambiarme a un nuevo servicio de MongoDB y necesito trasladar la información de un servidor a otro. Puedo utilizar un proceso de creación de un JSON, que también lo vamos a ver más adelante. Hay un comando que se llama Mongo Export. Puedo crearme un archivo externo.json y ese archivo me lo llevo a la otra computadora, y con Mongo import ya lo puedo importar directamente hacia esa nueva base de datos. Entonces es una manera de pasar datos de un servidor a otro. En este caso acá, como ya están creadas, pues sin ningún problema las podemos tener listas. Entonces aquí, al darle enter, por supuesto lo que deben de tener en cuenta es que ustedes deben de estar en la carpeta donde está guardado el archivo Listen in Review. Si no, si es en PowerShell, en el caso, hay que entrar con el comando cd, hay que llegar a esa carpeta, y luego, estando en esa carpeta, sí ya pueden ejecutar el comando mongo import. Si le damos enter, ahí se va a intentar conectar a MongoDB. Y aquí me dice, por ejemplo, que hay 5.555 documentos importados, 0 documentos fallados en el proceso de importación. Realmente no son muchos documentos, realmente solamente tenemos 5.555, pero pues no nos vamos a poner a insertar 5.000 documentos acá para hacer algunas pruebas. Eso para que tengan una idea de la cantidad de datos que vamos a empezar a manipular. Ya con eso podemos entrar a MongoSH. Ya deberían de estar los documentos directamente en la carpeta con la cual nosotros estábamos trabajando. Entonces aquí ya le podemos poner show dbs, y si se dan cuenta, aquí ya tengo la base de datos que se llama Airbnb. Significa que el proceso, en este caso el proceso de importación, funcionó sin ningún problema. Si yo la quiero empezar a trabajar, le ponemos use Airbnb, y ya de aquí ya le puedo poner show collections. Ya notan que ahí tenemos una colección que se llama datos. Si yo le pongo db.datos.find y le damos enter, ahí vamos a encontrar todos los documentos. Decíamos que teníamos 5.555 documentos importados. Entonces, si se dan cuenta, ahorita de hecho me mostró una gran cantidad. Para poderlos revisar, puedo ir hacia arriba y revisar toda la información que me muestra de ese documento, pero no me mostró los 5.555. O sea, aquí no hay 5.555, hay menos documentos. Cuando nosotros utilizamos el comando find, lo que hace es que me muestra solamente los primeros 50, y después tengo que ir utilizando la palabra it para poder seguir viendo el resto. Aquí dice type it para ver más. Le puedo seguir digitando it, y ahí sigue revisando, en este caso, más documentos. Y ahí sí puedo seguir examinando el resto de documentos que tiene mi colección. Pero pues no vamos a revisar ahorita los 5.555. Lo que necesito ahora es ver el primero para revisar cómo está el primer documento. Entonces lo que hacemos es darle db.datos, digan,
¿Qué error le dio? Eh, y Mongo SH cuando lo ejecuta, no lo ejecuta en una carpeta específica. Ok. Vea, para Wind... Dígame. Ajá. Dice que no se encuentra. Va, déjeme ver. Y para ejecutarlo, usted me mandó un error que le parecía que no cargaba Mongo. Con Mongo SH. No hay ningún problema. Va, y eh, si se va directamente a la carpeta, porque como ese se instala dentro de una carpeta, usted tiene que ir a la carpeta de Program Files y dentro de Program Files tiene que estar MongoDB y ahí hay una carpeta que se llama Tools, si no me equivoco, y dentro de Tools hay una carpeta que se llama Bing, para que vea si ahí lo puede encontrar. Eso lo puede hacer, ese lo puede revisar desde el explorador de Windows. Se llama la carpeta BIM. Si gustan, pueden compartirme la pantalla a uno de ustedes. ¿Puede dejar de presentar en el mío? Va en explorador de Windows. Va, ahí está. Ahí está bien. En la versión 8, ahí en BIM. Ah, no, solo tiene el Compass, el MongoD, que es el servicio, y Mongos. Y dele atrás, back. No, dele atrás. Otra vez. Otra vez. Ahí está MongoDB ahora. Permítame, que hay unas herramientas que son las de Mongo Tools. Le voy a poner el vínculo. Si gustan, le voy a buscar, porque hay unas herramientas que son... permítame. Les voy a buscar las herramientas que se utilizan para la parte del proceso de importar, que son unos tools que se usan para Windows. Como esas no están directamente instaladas cuando ustedes descargan Mongo, hay que instalarlas por separado. Así como instalaron Mongo SH, creo que lo instalaron por separado. Sí, ¿verdad? Ajá. Entonces hay una serie de herramientas también que son Mongo Tools que tienen que instalarlas por separado. Si gustan, les voy a buscar las herramientas y les voy a poner el link en la plataforma para que las descarguen y desde ahí lo puedan instalar. Bien, les decía que lo que queríamos hacer era examinar un documento. Entonces le voy a poner el Find One.
para revisar un solo documento. Si se dan cuenta, este primer documento, la estructura que tiene, vamos a ir hasta la parte de arriba para revisar un poco su contenido. Ya me pasé. Por aquí está el inicio del documento. Si se dan cuenta, es un documento muy grande que contiene una gran cantidad de información. Y esa es la que a nosotros nos va a servir ahorita para poder hacer algunas consultas. Déjenme ver. No, por aquí ya me están apareciendo. Quiero que veamos al inicio la parte de la estructura con la que empieza. Y de ahí vamos a tomar algunos datos de ejemplo. Aquí está. Vean, aquí ejecuté el comando find1 y lo primero que encontramos es el campo ID. Si se dan cuenta, el campo ID que le ha colocado, de hecho es un autonumérico que ni siquiera nosotros, no es ni siquiera un hash como lo hemos visto en las clases anteriores, es simple y sencillamente un autonumérico. La URL del lugar donde en este caso queremos ver, el nombre del sitio, el summary, para que tengan una idea de lo que realmente estamos viendo, de los datos que estamos manipulando acá. No sé si han utilizado alguna vez el Airbnb. Esa es la página de Airbnb. Si aquí ustedes, por ejemplo, quieren ir a algún lugar cualquiera y no quieren hospedarse en un hotel porque pues es mucho más barato, es mucho más caro, perdón, o siempre están llenos o algo por el estilo, o quieren tener, por ejemplo, algún lugar casero donde ustedes puedan tener cocinas, cosas como esa, pueden utilizar Airbnb. Por ejemplo, aquí si ustedes le ponen El Salvador, esto está a nivel mundial, o sea, pueden ir a cualquier parte, pero digamos que ustedes le ponen El Salvador y digamos que quieren ir en estas fechas. Y si le dan buscar, aquí les aparecen ya los sitios que se encuentran ubicados en el país. Entonces ustedes le pueden dar clic en, por ejemplo, en esta que dice Cabaña Panchimalco y les aparecen las fotografías del lugar. Este nombre que ustedes ven acá dice alojamiento entero en Cabaña Panchimalco, El Salvador. El precio que corresponde a ese lugar, quién es el anfitrión, esta información que sería en ese caso los datos de qué es lo que contiene. Aquí hay más información del lugar, que es una descripción completa. Y podemos seguir encontrando más datos, por ejemplo, lo que ofrece el lugar, etc. Esa misma información es la que tenemos acá. Pues aquí está la URL, el nombre, que es justamente el que teníamos en la parte de arriba, es este que tenemos acá. El summary, que sería la descripción, que es justamente esta información que tenemos en la parte de abajo. Toda esa información que tenemos ahí es la parte del summary. Vean la descripción del sitio, un poco acerca del vecindario, notas del lugar, el tránsito, los accesos, o cómo se llega en ese caso, cómo se interactúa, quién es el propietario, qué tipo de propiedad es, entre otras cosas. Aquí aparecen las amenidades, que serían en ese caso las cosas adicionales que nos ofrece el lugar, que es justamente esta lista que ustedes ven acá. Esta lista, vista la montaña, wifi, que es justamente lo que aparece. Si se dan cuenta, este es un vector, que es la cantidad de cosas que nos pueden proporcionar. Este tiene TV, cable TV, wifi, cocina, parqueo pagado, según entiendo yo, y cosas así. Y seguimos buscando más, el precio puesto en un entero, cuánto es de depósito, cuánto es por la limpieza, entre otras cosas. Entonces toda esa información es la que muestra en ese caso la parte de la base de datos de Airbnb.
Esta, como ya tiene más información, entonces nos va a servir para poder, en este caso, buscar mayor cantidad de datos. Ahora bien, imagínense que, digamos, ahorita acabamos de buscar en la que teníamos ahí El Salvador. Pero imagínense que yo quisiera buscarme. Voy a limpiar. Quisiera buscarme, siempre con el comando find, quiero buscar todos los sitios dentro de mi aplicación que contengan la palabra Mike, por ejemplo. Yo puedo utilizar un operador que se llama regex, que es un operador utilizado para expresiones regulares. ¿Qué son expresiones regulares? Básicamente las expresiones regulares son cadenas de caracteres que nosotros utilizamos como patrón con símbolos especiales que le van a servir para poder realizar una búsqueda un poco más compleja. Por ejemplo, acá si yo le pongo entre comillas y le pongo Mike, básicamente le estoy diciendo que me busque todos los documentos que contengan la palabra Mike. Cuando hablamos de contener significa que puede estar al inicio, al final o como sea. Aquí aparecen varios, pero pues vamos a usar en este caso la parte de la proyección y le vamos a decir que nos muestre solamente el nombre. Entonces ahí le decimos que nos muestre el nombre. Y si se dan cuenta, hay dos lugares que contienen la palabra Mike. Por supuesto es al inicio, pero contiene en ese caso la palabra Mike. Digamos, probemos tal vez si le ponemos el Salvador. No, El Salvador no hay ninguno. Creo que aquí solo están registrados de otros países. Pues digamos House. Si se dan cuenta, hay un montón de sitios que acabamos de encontrar que contienen justamente la palabra house. Y la palabra house en el nombre no está al principio, está en el centro en este caso. Aquí está en el centro, aquí se encuentra más acá, aquí se encuentra al final. Entonces no importa en qué posición se encuentra esa palabra house, la va a encontrar en cualquier lugar. Ahora, ¿cuántos documentos me devolvió con la palabra house? Si yo le pongo, por ejemplo, acá count, como lo vimos el día de ayer, me dice que me devolvió 152 documentos. ¿Qué pasa ahora si yo le pongo house, pero con H minúscula? Solamente house con H minúscula. Vamos a devolverlos primero antes de contarlos. Si le pongo house con H minúscula, va a notar que ahora los que me ha devuelto tienen o deberían de tener la palabra house, aquí está la palabra house, en minúsculas, pero dentro del texto. ¿Ven? House en minúsculas. Y aquí también vamos a encontrarnos con house. Básicamente es como penthouse, pero no está escrito como la palabra como tal. Si cuento cuántos son los caracteres o cuántos son los que me devolvió, ya me devolvió 171. Pero de esos 171, ninguno está con la palabra house en mayúsculas, en minúsculas, perdón, o en mayúsculas, sino que todos están en minúsculas. ¿Qué pasa si lo que yo quiero hacer es que me incluya tanto mayúsculas o minúsculas? No importa cómo esté escrito. Entonces lo que puedo hacer acá, después de haberle puesto el regex, agrego otro operador que es el operador options. Y en ese operador options le voy a colocar la letra I, indicando de que lo que yo quiero hacer es que el resultado que me devuelva es no importando si las letras están en mayúsculas o minúsculas. Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí house está completamente en mayúsculas, aquí está en minúsculas, y así sucesivamente. Si contamos cuánto es la cantidad de caracteres que podía haber, cuánto es la cantidad de documentos que encontró, me va a decir que ahora ya son 350. Ahora, el problema para nosotros en este caso acá es que pues vamos a estar digitando la palabra regex y option cada vez que queramos hacer este proceso. Habrá una manera un poco más reducida o más corta, más fácil de poder colocar esa información y que yo no tenga que estar especificando esa palabra house constantemente. Para eso existe otra manera de validar esas expresiones regulares, y lo que hacemos es que ponemos siempre db.datos.find, abrimos paréntesis y siempre vamos a colocar la condición. Le vamos a colocar ahora siempre el campo que queremos, en este caso filtrar, y en lugar de utilizar comillas vamos a utilizar diagonal diagonal, y adentro de él vamos a poner las palabras que quiero encontrar. Por ejemplo, quiero encontrar todas las que sean de Janeiro, de Río de Janeiro, digamos. Y siempre le voy a poner
en ese caso la proyección, para decirle que me muestre solamente el nombre. Entonces ahorita, si se dan cuenta, la diferencia es que ya no he usado regxp, sino que solamente diagonal, diagonal, ni siquiera comillas, no estoy usando comillas, diagonal, diagonal, y eso me busca todas las palabras que tengan Janeiro. Con la diferencia que pues en ese momento solo me encontró una, porque me está buscando la palabra Janeiro, pero escrita tal cual yo la digité ayer. Si ya por ejemplo escribo Janeiro con J mayúscula, ya me va a encontrar más. Entonces, ¿qué puedo hacer para que discrimine, o en ese caso que no considere mayúsculas y minúsculas? A la parte de la diagonal le agrego la palabra o la letra I, y entonces ahora sí le estoy diciendo de que en esa expresión regular me va a mostrar todos, no importando si es mayúscula o minúscula. Aquí ya al contarlos me devuelve 24, y si lo teníamos solamente como Janeiro me devuelve 20. Entonces hay 4 que están escritos en minúscula. Entonces esa es otra forma de utilizar expresiones regulares. Colocarle en ese caso la diagonal, diagonal, y expresar en ese caso la cadena de caracteres. Esa es una manera más práctica. Si lo queremos ver de esa forma, es una manera más práctica. Bien, de ahí en adelante vamos a empezar a utilizar caracteres especiales. Porque si, así como lo hemos puesto ahorita, la expresión la lee tal cual MongoDB y le dice: búsqueme todos los documentos que contengan la palabra Janeiro. No importa si está dentro de la expresión, está al inicio, al final, al centro o como sea. Ahora yo necesito... Ahora lo que yo necesito es especificarle, por ejemplo, imagínense que me dice: búsqueme todos los documentos que empiezan con la palabra Janeiro. Entonces, para especificarle la palabra Janeiro, vamos a utilizar el carácter especial, que es el carácter de exponenciación. Ese carácter de exponenciación me indica que me busque todos los documentos que inicien con la palabra Janeiro. Si ahora le doy Enter, van a ver que no tenemos ninguno. Janeiro. Si no tenemos ninguno, pongámosle... teníamos Mike. Pongámosle que inicie con Mike. Vean, ahí sí, ahora ya aparece que todos los documentos que inician con Mike ya se muestran automáticamente en pantalla. Tenemos uno que es Río. No aparece Janeiro porque es Río de Janeiro. Pero si ponemos Río, ahí me aparecen todos los documentos que inician con la palabra Río. Entonces aquí aparece Río Olímpico, Río de Janeiro, Río de Janeiro, Río de Janeiro, y así sucesivamente. Entonces el símbolo que acabamos de ver, que es el símbolo de exponenciación, sirve para indicarle que inicie con la palabra que le sigue. También puedo decirle que termine con una palabra o una letra en ese caso. Si yo le agrego el signo de dólar al final, con ese signo de dólar en la expresión lo que le estoy diciendo es que me busque todos los documentos en donde la finalicen con la palabra reservada, con la palabra, perdón, Río. Entonces ahí si se dan cuenta, todos terminan con Río. ¿Vean? Río, este terminó con Río, dice armario, terminó con Río, este terminó con Río, este terminó con Río, y así sucesivamente. Entonces me busca específicamente todos los que terminen con la palabra Río. ¿Qué pasa si ahora yo hago una combinación? Digamos que yo le pongo que inicie y finalice con la palabra Río. O sea, le hemos puesto ahorita que esté al principio y al final. Con eso le estoy obligando, si ahí le ponemos, le estoy diciendo que me muestre todos los documentos que inician con la palabra y terminan con la palabra Río. Lógicamente no me va a aparecer ninguno. Tendría que buscar alguna frase o algún documento de 4 letras para que me permita mostrar en ese caso ese texto. Pero con eso le estoy diciendo que específicamente busque un documento que contenga la palabra Río como tal. De ahí existe otro carácter. Ya vimos el signo de dólar, ya vimos el signo de exponenciación. El signo de exponenciación se coloca para indicarle que inicie con, y el signo de dólar se utiliza para indicarle que finalice con. Pero ahora vamos a ver cómo se utiliza el punto. En el caso del punto, yo le puedo decir, por ejemplo, le puedo colocar 1, 2, 3 y le puedo colocar el signo de dólar de esa manera.
El punto lo que hace es que en la posición donde se encuentra el punto, significa que ahí puede existir cualquier carácter. Cualquier carácter. Entonces, en este caso, ahí lo que está haciendo es de que le estoy indicando de que me muestre todos los documentos que inicien y finalicen con 3 letras. Cualquiera. Ahí no le estoy indicando una letra específica, sino 3 letras cualquiera. Y bueno, no sé si entienden eso. Eso está en japonés, chino, no sé en qué idioma está. Pero básicamente me encontró ese documento que finaliza que finaliza e inicia con 3 caracteres. Voy a cerrar esto. Bueno, no. Decía que me indica que finaliza o inicia con 3 caracteres. Entonces, ahí le puedo seguir agregando, por supuesto, si quisiera, en este caso, que me mostrara aquellos que tengan 4 caracteres, le puedo poner un punto. Y vean, ahí tengo home, por ejemplo, y rumo, son 4 caracteres. Si buscara alguno con punto, ya son 5 caracteres y así sucesivamente. Pero puedo también hacer una combinación. Le puedo decir que me busque, por ejemplo, todos los que tengan 4 caracteres, pero que inicie con la letra H. Entonces, en esa expresión, aquí me falta la proyección. En esa expresión que hemos colocado ahí, básicamente le estoy diciendo que me muestre todos los documentos que inician con la letra H, que no importa los siguientes 3 caracteres, o sea que en total la expresión debería de tener, o el documento debería tener 4 caracteres como en total, y que finalice con esos 4 caracteres. Y me encontró justamente home. Entonces ahí hicimos una combinación de 3 símbolos. Hicimos la combinación del símbolo de exponenciación indicando el inicio, de la H indicando que inicia con una H, de los 3 puntos indicando que pueden ser cualquier otro carácter. Por eso, si se acuerdan, cuando usamos, por ejemplo, solamente los 4 puntos, encontró home y encontró rumbo, encontró este M4, que son paréntesis también que ocupan un espacio. Pero en la otra expresión, como yo le estoy diciendo que me empiecen específicamente con la H, entonces solamente me encuentra home. Entonces es más reducida si queremos ver en ese caso de esa forma la búsqueda al momento de realizar en ese caso esa expresión. Con los puntos le indicamos en ese caso que nos muestre un carácter específico. De ahí vamos a ver, lo voy a poner aquí en comentarios, los caracteres. Hay 3 caracteres, está el signo de pregunta, está el signo más y está el signo de asterisco. ¿Qué hacen esos 3 caracteres? El signo de pregunta, este indica que un carácter o el carácter que le precede, indica que el carácter que le precede, o sea, el que está antes, puede o no aparecer en la expresión. Puede aparecer, lo vamos a poner así, puede aparecer, que le precede, puede aparecer 0 o 1 veces en la expresión. ¿Ok? Eso es lo que hace, ya lo vamos a entender mucho mejor. El otro, que sería el signo más, eso está explicado en un documento que les voy a subir en la plataforma. Este indica que lo mismo, el carácter que le precede puede aparecer una vez. Es obligatorio que aparezca una vez. Y el otro, que sería el asterisco, este le indica que el carácter que le precede puede aparecer 0, 1 o más veces. Así es como se interpreta. Entonces hay que aprenderse como esas reglas, las reglas principales para esos 3 caracteres. El signo de pregunta indica que el carácter que le precede puede aparecer 0 o 1 vez. El signo más indica que el carácter que le precede puede aparecer 1 vez. Y el signo de asterisco le indica que el carácter que le precede puede aparecer 0 o más veces. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta expresión? Les voy a colocar un ejemplo. Voy a poner db.datos
.find, ponemos en este caso la condición, ponemos el name y acá colocamos el diagonal diagonal, le vamos a poner y para que no respete, para que no discrimine mayúsculas y minúsculas. Voy a utilizar otra vez combinación de símbolos. Le voy a decir que vamos a buscar todos los documentos que inicien con la letra A y que el carácter que le precede, en este caso posterior, puede estar una. El asterisco indica de que puede estar 0, una o más veces. Entonces, como el punto representa cualquier carácter, ahí le estoy diciendo que después de la letra A puede haber 0, 1 o muchos caracteres, cualquiera. Luego le vamos a poner la palabra OS y le voy a poner el signo de pregunta y el signo de dólar. Entonces, si traducimos esa expresión que tenemos en este momento, dice que vamos a buscar todos los documentos que inicien con la letra A, que después de la letra A, el asterisco me indica que el carácter, que le precede, puede aparecer 0, una o más veces. Como el carácter que le precede es un asterisco, es un punto, significa de que el carácter que está después de la letra A puede ser cualquiera. Luego está la OS y está el signo de pregunta. El signo de pregunta indica que el carácter que le precede, que es la letra S, puede estar 0 o una vez. En ese caso significa que la S puede estar o no estar presente. Y el signo de dólar significa que con eso termina. Traducido, vamos a buscar todos los documentos que inician con la letra A y que finalicen con la letra O la letra OS. Vamos a ver. Y le vamos a poner la proyección para poderlo analizar. En el caso name 1 y lo ejecutamos. Y si se dan cuenta, todos inician con la letra A. Aquí está la letra A. Los caracteres que le siguen puede ser cualquiera. Y este termina con la letra OS. Este empieza con la letra A, tiene un montón de caracteres adicionales y termina solo con la letra O. Significa que si terminó con la letra O, la S podría estar o no presente, pero es obligatorio que termine con la letra O. Este que tenemos acá terminó con la letra O, este terminó con la letra O, este terminó con OS, este terminó con O y este terminó con OS. Entonces, así es como interpretamos ese carácter que tenemos ahí. En este caso le indicamos que queremos que aparezca 0, una o más veces. Hagamos otra combinación un poco más compleja. Le voy a poner db.datos y la tratamos de entender. Siempre ponemos name, dos puntos, diagonal, diagonal, le ponemos la i para indicar en ese caso que no discrimine mayúsculas y minúsculas, y vamos a poner de nuevo que inicie con la palabra home. Luego le vamos a poner un punto y le vamos a poner un más. Ya vamos a interpretar qué significa el más. Luego le vamos a poner OS y le vamos a poner el signo de pregunta. Y luego le vamos a poner el signo de dólar. ¿Cómo podemos traducir en ese caso? Esta sintaxis? Le estamos diciendo que a partir de la letra H, que debe iniciar con las letras H o M, que el carácter después de la M puede ser cualquiera, pero debe de aparecer al menos una vez. Significa que después de H o M debe de existir al menos una letra. Luego, después de eso, puede terminar con O puede terminar con OS, que es el signo de pregunta que le acabamos de colocar. Y bueno, vamos a poner en este caso la proyección. Y le ponemos 1. Por el momento no hay ninguno. Vamos a hacerlo más pequeño. Le vamos a poner HO. Vean, ahí solamente colocando HO. Entonces empieza con HO. Después de HO, que es en ese caso el que tenemos acá, el que le preside puede ser cualquier carácter, que es el que tenemos aquí. Y luego termina con la letra O. Este termina con la letra O y este termina con la letra O. Y ahí termina en ese caso la parte de la expresión. Entonces el signo más representa, ahí sí habría que agregarle, tiene que aparecer una o más veces. En ese caso, mientras que este solamente debería de aparecer 0 o una vez. Y si quisiéramos, en ese caso, hacer expresiones más complejas, podríamos seguir utilizando el más, el asterisco y combinaciones de todo esto para que se puedan generar. No sé si hay preguntas hasta ahorita.
¿Dudas? Dígame. Bien, aquí lo interesante que ustedes deben de tratar de entender es el hecho de que las expresiones que nosotros generemos van a ser expresiones un poco más complejas, ya no son condiciones tan simples como las que teníamos anteriormente. Bien, veamos ahora otro carácter. Se lo voy a poner acá. Vamos a ver el carácter. Esto se pone entre llaves y se pone n, m. Entonces, esos caracteres n, m, la n representa el número de veces que debe de aparecer, el número de veces que aparece el carácter de manera consecutiva. Eso es lo que representa el n. Y el m, en ese caso, es el mínimo de veces que debe aparecer. ¿Ok? Entonces, visto en ese caso la expresión que vimos hace un rato, donde utilizamos el asterisco, vamos a empezar primero con el asterisco, lo podemos representar también de esta manera. Yo le puedo poner db.find, db.datos.find, abrimos llaves, ponemos el campo name, vamos a colocar una expresión regular y dentro de esa expresión regular le vamos a decir siempre que inicie ahora con la letra A. Le ponemos un punto y en lugar de poner asterisco, ahora le vamos a poner 0, en este caso el carácter segunda, el m es opcional, puedo no colocarlo. Si no lo coloco significa de que el número de veces es ilimitado. Después le puedo poner os y después le puedo poner el signo de pregunta y el signo de dólar. ¿Cómo se lee ahora esta expresión? Básicamente es la misma que teníamos con el asterisco, con el carácter de asterisco. La diferencia es que ahora le dice que me muestre todos los documentos que inicien con la letra A. Que el carácter que le precede a esta expresión, que en ese caso sería el punto, que puede ser cualquier carácter, puede aparecer 0 y un número infinito de veces. O sea que como no hemos puesto el segundo parámetro, puede estar presente o no puede estar presente. Y que al final de cuentas la S también puede estar presente o no. Y al darle enter, vean, ahí aparecen todos los que empiezan con A, tienen cualquier número de caracteres y terminan con O terminan con OS. Terminan con OS, terminan con O. Entonces es la misma expresión puesta de una manera distinta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero delimitar los valores? Digamos que ahora le pongo 3. Entonces le estoy diciendo que me muestre todos los documentos que inicien con la letra A, pero que tengan como límite 3 caracteres como máximo, digamos. Entonces deberían de aparecer como límite, digamos, A y 3 caracteres adicionales y que terminen con OS, digamos. No tenemos ninguno. Pongámosle un poquito más. Pongámosle 10. Vean, este tiene después de la letra A, debería de tener 10 caracteres y termina con la letra O. Pongámosle 14. Y aquí ya tenemos otros caracteres que ya agregan más información. Si se dan cuenta, habían varios que terminaban con OS. Pero la diferencia ahora es que yo le digo que a partir de esta posición cuente 14 posiciones como máximo. O sea que aquí como máximo puedo tener 14 posiciones. Y que después de esas 14 posiciones termine con OS, que es justamente la expresión que acabamos de colocar. Entonces eso es lo que hace en ese caso ese símbolo, indicar el inicio y el final. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esa misma expresión la quiero colocar, la que teníamos hace rato, la quiero colocar en el signo de pregunta? En el signo de pregunta debería de ser así, como la letra S debería de estar o no presente, entonces le puedo decir 0,1. Entonces le digo de que esta letra S, como es el signo de pregunta, puede estar 0 o una vez como máximos. Entonces esa misma expresión debería de dar el mismo resultado que teníamos hace rato. Y ahí tenemos que terminan con OS, terminan con 0, terminan con O, perdón, terminan con OS, la misma cantidad de documentos que teníamos
anteriormente. Entonces, esos tres elementos que vimos anteriormente, estos caracteres, nos indican el inicio de cuántas veces debería de aparecer y el máximo de veces que debería de mostrarse ese carácter dentro de la lista. Veamos ahora con lo que hemos aprendido, hagamos una expresión un poco más compleja. Imagínense que yo necesito ahora que me muestre todos los documentos que contengan la palabra Mike, que contengan la palabra Río o que contengan la palabra room, por ejemplo, que sería room es cuarto en inglés. Entonces, ¿cómo hacemos para generar esa expresión con lo que ya conocemos sin utilizar expresiones regulares? Yo le debería de poner db.datos.find, abrimos y cerramos llaves y colocamos en este caso el carácter. Vean que ahorita vamos a poner una expresión donde diría que me busque todos los que contengan Mike o los que contengan Río o los que contengan room. Entonces aquí yo tendría que utilizar el operador OR como lo hemos visto anteriormente y proporcionar una lista de condiciones. Entonces debería decirle que el nombre contenga, en ese caso no importa si es mayúsculas y minúsculas, contenga la palabra Mike. Esa sería la primera condición. Ponemos coma. Ponemos la segunda condición, le ponemos otra vez name, dos puntos, expresión regular, y ahora que contenga la palabra Río, coma, vamos con la tercera, que sería otra vez name, dos puntos, una expresión regular, y que contenga en ese caso la palabra room. Y al final colocamos una proyección, que sería name 2.1. Entonces, en esta expresión, como lo leemos, le decimos, búsqueme todos los documentos que contengan Mike, que contengan Río o que contengan room. ¿Ok? Porque hemos utilizado el operador OR. Si le damos Enter, ahí vamos a ver, voy a contar antes que nada. Dice que me devolvió 1423 documentos que justamente contienen la palabra room o contienen, todos esos dice room, este dice room. Este también dice room. Vamos a ver si alguno dice solamente. Este dice room. Casi todo dice room. Bedroom. Este room. Hagámoslo solo con Mike y Río. Porque ese room se repite muchas veces. Así, salen 143 documentos. Entonces veamos qué es lo que contienen esos 143 documentos. Entonces este por ejemplo contiene Río de Janeiro, y por ahí hay algunos que contienen Mike. Diga. No. Ahora, esta misma expresión que tenemos acá la puedo hacer un poco más pequeña. ¿Cómo la hacemos más pequeña? Lo que vamos a hacer es volverla a redactar. Ya no vamos a utilizar el operador OR, sino que siempre vamos a hacer uso de expresiones regulares. Le ponemos name, dos puntos, le ponemos diagonal, diagonal, le ponemos la I para discriminar mayúsculas y minúsculas. Y ahora vamos a buscar todo lo que contengan Mike. Le ponemos ese símbolo que es la barra, luego los que contengan Río, y así como hicimos hace rato, los que contengan room. Entonces con eso le estoy diciendo, búsqueme todos los documentos que contengan Mike, que contengan Río y que contengan room, que eran 1443. Entonces la misma expresión la hemos puesto más pequeña. En lugar de utilizar OR, la misma expresión regular tiene para indicar en ese caso la cadena de caracteres que queremos mostrar. Entonces allá me dice que hay 1449 con las mismas palabras. Aquí está room. Hagámoslo solo con Mike y Río. Vean, aquí está Río. Y supongo que más arriba probablemente encontremos algún Mike. O más abajo, porque eran 143 caracteres, si no me equivoco. Si le ponemos it, podemos ver el resto. Y es que de Mike solamente habían dos. Bien,
Eso es lo que hace en este caso ese operador. Colocarlo como un OR dentro de la expresión, indicándole de que me busque los que contengan Mike, Río o cualquier lista de caracteres que nosotros queramos especificar. También existe el carácter de paréntesis. En el caso del carácter de paréntesis, lo que hace en alguna medida es separar expresiones. Entonces, o separar texto, porque pues, yo le puedo decir en ese momento que lo que hemos visto anteriormente, que me busque todos los que esté dos veces, digamos, una palabra. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo quiero buscar dentro de datos, .find, quiero buscar todos aquellos documentos en donde el nombre, vamos a poner una expresión regular, esté repetido dos veces la palabra Mike. Entonces, si yo le pongo Mike y le pongo las llaves y le pongo el 2, con eso le estoy diciendo que esté dos veces la palabra Mike. Pero el problema, y lo vamos a poner en espacio, pero el problema es que esto lo que va a hacer es determinar el carácter que le precede. Estos valores que tenemos acá son del carácter que le precede, pero yo necesito buscar la palabra Mike como tal. Entonces, en ese caso, yo puedo poner entre paréntesis esa expresión. Y si le damos Enter, bueno, lo vamos a poner solo con 1. Si le damos Enter, van a notar que ahí me debería demostrar, en este caso, los dos documentos Mike. Vamos a poner unido. Y le vamos a poner la proyección. Y ahí aparecen los dos documentos. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, buscar alguno que esté repetido dos veces, la palabra Mike, vean, ahí ya no debería de aparecer así. Quiero una palabra que se repita dos veces. José, digamos. No tengo ninguno José. Room. Bueno, tendríamos que buscar entre todos los documentos a ver cuál se repite dos veces. Pero la idea de esta expresión es que si yo le coloco este texto, me está indicando de que me busque todos los documentos, si lo tengo de esta manera, todos los documentos que contengan una vez la palabra beach. Pero como esto está puesto con este valor, debe de ser consecutivo, que esté una vez de manera consecutiva. Si le pongo 2, debería de aparecer dos veces de manera consecutiva para poderlo encontrar dentro de la aplicación. Deberían de estar dos veces esa misma palabra. Para eso sirve en ese caso el paréntesis, para encerrar directamente un carácter y compararlo con el otro. De ahí tenemos la otra parte que son los rangos. En este caso los rangos se utilizan haciendo uso de los caracteres de corchetes. Los caracteres de corchetes. Entonces, en este caso, los rangos se utilizan más que todo para poder buscar, digamos, de una lista de valores y especificar un rango de esa lista de valores. Imagínense que ahorita me dicen, mire, necesito que me busque de la colección que tenemos ahorita del Airbnb todos los nombres de lugares que empiecen con la vocal A y con la vocal E. Entonces, o con la vocal E. Podríamos de nuevo utilizar el OR. O sea, deberíamos de nuevo de tener otra condición un poco más compleja, porque tendríamos que poner el find y colocar en este caso colocar la expresión, porque necesitamos que comience. Si se dieron cuenta, el anterior que usábamos las diagonales es que contenga esa palabra dentro de toda la expresión, pero ahorita yo necesito que comience. Entonces tendría que poner el operador OR si lo creara con esa condición, y dentro del operador OR colocamos la primera condición. Debería de ser que el nombre en este caso empiece con la letra A, y acá le ponemos coma,
y que el nombre, de nuevo, empiece con la letra E. Y si son todas las vocales, pues ahí de igual manera tengo que ir colocando el resto. Aquí le ponemos el valor y le colocamos que en este caso la proyección, que en este caso sería name 1. Entonces ahí ya me muestra los que empiezan con A o los que empiezan con E. Aquí tengo uno con E. Pero si se dan cuenta, la expresión es muy larga. O sea, si son varias letras, ¿cómo voy a hacer para colocar? Imagínense que sean números. Entonces, ¿cómo puedo reducir esa expresión y hacerla un poco más simple? Para hacerla más simple, usamos siempre name. Le ponemos en este caso los dos puntos y usamos expresiones regulares. Le ponemos la i y acá adentro le decimos que, por ejemplo, yo quiero que lo que voy a mostrar inicien con la letra A, con la letra E, con la letra I, con la letra O y con la letra U. Entonces ahí ya le estoy diciendo que me muestre todos los documentos que inician con una vocal. Y le doy enter. Y si se dan cuenta, pues aquí este empezó con la A, este también con la A, este empezó con la I, ese que tenemos acá empezó con la O, y si sigo revisando, aquí tenemos uno con la U. Entonces básicamente me busca todos los documentos que inician con una vocal. Entonces ahí yo especifico rangos. Lo mismo sería, por ejemplo, si yo quiero que me muestre los que empiecen con un número. Yo le puedo decir que sea el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. Entonces ahí le estoy diciendo que me muestre todos los documentos que inician con un número. Y por ejemplo este empieza con el 2, con el 3, con el 9, con el 2 más 1 y así sucesivamente voy a encontrar varios que empiezan con números específicos. E incluso puedo decirle que me muestre documentos que empiecen con dos números, digamos. Porque si se dan cuenta, esto por ejemplo acá empieza con un número. Entonces que sean dos documentos que inicien con dos números. Entonces puedo poner otra vez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Y en ese caso pues me buscaría dos documentos que inicien con dos números. Y aquí ya si se dan cuenta aparece al menos 2, 22, 45, 24 y así sucesivamente. Puedo obligar a que las demás letras que les sigan sean en ese caso caracteres, porque por ejemplo aquí solamente he puesto números, pero imagínense que yo necesito que el resto de caracteres sean una letra cualquiera o sea una vocal. Entonces puedo colocar aquí, digamos, de la A, E, I, O, U y colocarle el asterisco. Entonces con eso le estoy diciendo de que los dos primeros caracteres van a ser en ese caso números, pero los siguientes caracteres que se procedan con el asterisco deberían de ser letras. Y aquí ya me aparecen en este caso, sí, ya me aparecen valores, no, este no me mostró los símbolos como debería de ser. Pongámosle el signo más, porque puede o no estar presente. Así sería. Entonces, si se dan cuenta, ya aparece el 46E, el 26E, el 56E, que son números que presenten con una letra. Con el asterisco no me funcionaba porque si se recuerdan, yo le estaba diciendo que con el asterisco podía o no estar presente. Entonces, en el caso, la segunda letra y el tercer carácter iba a ser una vocal que podía o no ser una vocal con el asterisco. Mientras que lo hacemos así, con el signo más, ese sí ya se convierte en una vocal. Si lo hacemos con el signo de pregunta, estamos obligando a que sean, en ese caso, que esté o no presente y hace lo mismo casi que el efecto del asterisco. Entonces, no sé si hay preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la expresión regular que ahora que necesitamos es que me muestre todos los documentos que ya no inicien con un número, sino que inicien con una letra? Entonces, las letras serían del abecedario. Entonces, si lo hacemos como hasta ahorita hemos visto, yo tendría que ponerme acá entre corchetes. Tendría que poner A, B, C, D, E, F, G, H, I, llegar hasta la Z.
Se imaginan el montón de números que deberíamos de colocar. Sin embargo, yo puedo en esta expresión regular ponerle rangos y decirle que sea de la A-Z. Entonces aquí todos deberían de empezar con una letra en específico. O incluso, de hecho son pocos los que empiezan con una letra. O incluso yo le podría decir, no hay varios, por aquí está aparece el it. Yo le podría decir que empiecen, por ejemplo, con de la A a la D. Y luego podría, por ejemplo, colocar otro rango que sería de la P a la Q, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar todos los documentos que inicien con una A, una B, una C o una D, o la letra P y la letra Q. Y si se dan cuenta, aquí tengo la C, tengo la B, no tengo ninguna. Bien, aquí está uno que empieza con la letra P y debería existir por ahí alguno que empiece con la letra Q. Si le pongo it, tal vez podemos encontrar alguno que empiece con la letra Q. No, podríamos extenderlo y en lugar de ponerle Q, podríamos ponerle que sea hasta la S, por ejemplo. Y ahí me va a encontrar más posibilidades o más caracteres, empezando por ejemplo con la letra S. Entonces esa es una manera de colocar en este caso rangos. Puedo hacer una combinación, como ya lo hemos visto anteriormente, de poner letras o incluso combinaciones de número. Porque aquí le podría decir que tenga las vocales, que tenga las letras de la A a la Z o de la A a la D y también los números del 0 al 9, por ejemplo. Entonces ahí me va a buscar todos los que comiencen con la letra de la A a la D y también los que contengan un valor numérico. Ese sería en ese caso el rango que deberíamos de especificar. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ahora me piden que permita mostrar un rango de valores o un rango de datos en los cuales ese rango de datos sean no vocales, digamos? Porque ya vimos que yo puedo colocar aquí en el name, puedo colocar, digamos que me coloque que inicien con una vocal. La A, la E, la I, la O y la U inicien con una vocal. Puedo hacer que me inicien con una vocal. Pero ¿qué pasa si me dicen, mire, no, hoy quiero que me liste los que no empiecen con una vocal? Entonces, ¿cómo hago para hacer un proceso de negación para que esta condición ya no se cumpla? Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es que probablemente la solución más fácil sería poner todas las letras empezando por la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H y en la I nos vamos a saltar. Entonces, así en ese caso, para evitarnos ese problema, dentro de los corchetes, vean que dentro del corchete yo voy a utilizar el signo de exponenciación. Si dentro del corchete coloco el signo de exponenciación, lo que estoy haciendo es una negación. Entonces ya le estoy diciendo que ahora me muestre los valores que no cumplan con ese rango. Entonces ahora me van a aparecer incluso números. Me van a aparecer letras del abecedario que no sean en ese caso, perdón, las vocales, e incluso que sean en ese caso números. Y con eso pues ya vimos las famosas expresiones regulares. Si se dan cuenta, con esa cantidad de caracteres que tenemos, yo puedo crear una combinación y puedo hacer expresiones muchísimo más complejas que me busquen información muchísimo más difícil de poder localizar. Entonces lo que tenemos que hacer nada más es saber para qué se utiliza cada uno de los caracteres y en base a eso pues empezar a hacer combinaciones. Empezar a hacer alguna combinación que me permita en alguna medida poder buscar la información que necesito. Ahora, la pregunta del millón y el rendimiento. Porque para MongoDB, digamos que las expresiones originales donde yo le decía búsqueme todas las personas que se llamen Mike, me lo va a buscar súper rápido porque pues es una expresión donde compara el valor completo. Pero aquí sí ya le digo búsqueme todos los documentos que contengan la palabra Mike. Entonces el algoritmo tiene que ir a buscar dentro
del contenido del campo. Entonces ese proceso de búsqueda es muchísimo más costoso si lo queremos ver de esa manera. Por lo tanto, el rendimiento es mucho más complejo. Entonces, ¿qué sucede con ese proceso? ¿Qué sucede con esa parte? Sí, nos va a llevar nos va a consumir recursos, va a ser un proceso más complejo para poder buscar información. Más adelante vamos a ver otro tipo de búsquedas que no son expresiones regulares que me van a permitir en ese caso buscar esos datos, que me van a permitir realizar búsquedas de nombres dentro de una cadena de texto un poco más compleja, pero que el rendimiento va a ser muchísimo mejor. Aún sin embargo, las expresiones regulares ayudan mucho para poder buscar datos muy específicos. Si se dieron cuenta, por ejemplo, acá en la página de Airbnb, cuando ustedes buscan acá, pues no necesariamente tienen que especificar una palabra completa. Si alguien, por ejemplo, quiere ir aquí al lago de Coatepeque y le ponemos el rango de días, vean que en la palabra, de hecho, Coatepeque no necesariamente está en el nombre, está en otro lado del campo. Y si lo busco, aquí le dice alojamiento entero, residencial El Congo, El Salvador, y probablemente Coatepec que se encuentre hasta dentro del texto de manera interna. Entonces, de hecho, son las búsquedas mucho más comunes que vamos a encontrar dentro de las aplicaciones. Entonces, esa información, esas búsquedas, ni modo, en algún momento vamos a tener que sacrificar un poco el rendimiento para poder encontrar la información tal cual se las está generando. Esta página de Airbnb, por eso les di el ejemplo, básicamente solo tenemos 5.555 registros, que pues relativamente son pocos, pero lógicamente esta base de datos ya en producción ha de tener millones de registros. Y lo interesante de esto es que no es estructurado, porque si se dan cuenta, por ejemplo, esta tiene estos lugares que son como las cosas adicionales que puede ofrecer, pero probablemente otro, si me voy a otro sitio, digamos me va a ofrecer otras ventajas diferentes. Vean, este no tiene detector de humo, no tiene de monóxido ni de detector de humo, tiene 24 cosas diferentes que están clasificadas por categoría. Entonces la información es diferente. Los precios varían. La ubicación, tienen datos de ubicación. Aquí más o menos está la ubicación donde se encuentra el lugar. Si se dan cuenta también en la base de datos, cuando yo les mostré el primer documento, ahí les aparecían algunas coordenadas que tenían que ver justamente con la ubicación del lugar. Por aquí más o menos está la parte de la latitud y la longitud. Estos son como los comentarios que han hecho del lugar. Vean que en el caso para cada uno de los sitios con los cuales uno visita en ese Airbnb, puede dejar sus comentarios, y esos comentarios pues pueden ser 1, 2, 3 o 4 comentarios dependiendo de los que queramos mostrar. Pues son muchos comentarios que nos podrían desplazar. Lo que aquí abajo están los comentarios. Entonces básicamente pasa a ser un documento no SQL muy grande. Entonces en este mismo documento están guardados los comentarios, y aquí mismo está guardada en este caso la información de la ubicación, la información de los precios, la información de cuánto cuesta, cuántos cuartos tiene, qué es lo que cuenta, etcétera, etcétera. Esos eran los precios que vimos hace rato. La ubicación, estas son las imágenes, vean cada una de las imágenes puestas dentro de la aplicación, las amenidades. Por aquí creo que está la ubicación, si no me equivoco. Más abajo se encuentra la latitud y la longitud, las fechas en que están en ese caso de alta o se dieron de alta, etcétera. Entonces toda esta información que está puesta, aquí está la localización. Por aquí creo que veía yo la ubicación, que es un tema que aquí está. Aquí están las coordenadas, que es justamente la ubicación donde está ese punto. Este tipo de datos lo vamos a aprender a manejar más adelante, que es muy común en este tipo de aplicaciones. Son ubicaciones de latitud y longitud. Tenemos que saber también cómo se manipula. Entonces todos estos datos son importantes, y por eso quería mostrarles esta base de datos que tienen muchísima más información que poder buscar.
Vean que esta, que es la de comentarios, aquí vamos a encontrar muchísimo más datos donde podríamos aplicar expresiones regulares para poder encontrar cualquier tipo de información que se nos pueda presentar en las consultas que vayamos a generar. No sé si tienen preguntas, dudas. Okay. En la plataforma les voy a colocar un documento en donde están estos mismos caracteres que acabamos de ver en ese momento, pero explicados ya también con teoría para que ustedes entiendan cómo funcionan y algunos ejemplos. Y ya con eso pues estarían listos para poder utilizar expresiones regulares. Quiero mencionarles que las expresiones regulares no son un tema exclusivo de MongoDB. Las expresiones regulares también son útiles o están disponibles en aplicaciones como MySQL. Ustedes pueden usar en MySQL expresiones regulares, en bases de datos de Oracle, en PostScript, e incluso en programación existen formas en las que ustedes pueden utilizar expresiones regulares. Desde la consola de Linux se pueden hacer uso de expresiones regulares. O sea, es un tema que está puesto en cualquier lugar. Y de hecho, si ustedes buscan en internet expresiones regulares, hay un sitio, no recuerdo cuál es el nombre, pero hay un sitio que me permite crear expresiones regulares en línea. No recuerdo cuál es el nombre del sitio. Si lo encuentro se lo voy a publicar. Pero con ese sitio ustedes pueden empezar a hacer pruebas, por ejemplo, de datos que necesitan encontrar. Así que sí son muy útiles. La parte de las expresiones regulares son muy útiles para poder ejecutar cualquier tipo de búsquedas un poco más complejas. Pero como les digo, en el caso nuestro, pues afecta el rendimiento. Y más adelante vamos a ver otra manera de buscar datos parecidos a estos, pero sin afectar el rendimiento. Bien, si no hay preguntas, nos veríamos entonces hasta la próxima clase, que sería el parcial. No se les olvide que les voy a colocar otra información que necesitan ver en la plataforma para que puedan estar listos para los exámenes. Y que el día viernes va a estar disponible el laboratorio para que lo tengan en mente. Va a estar disponible desde la medianoche hasta de las 12 de la medianoche del día viernes hasta la medianoche del día sábado. No se vayan a confundir que es un día completo. Solamente. Si no hay preguntas, pues eso sería todo. Que pasen una feliz noche.